Bien, bienvenidos a una nueva sesión de la materia de estadística 2. Seguimos con el tema de análisis de regresión. En este caso, bueno, vamos a comenzar con el análisis de regresión múltiple. En la sesión anterior, bueno, pues eh, vimos el tema de residuales, de cómo nos sirven a nosotros este valor para poder verificar que se cumple con los cuatro supuestos dentro del análisis de regresión lineal simple, que también aplica al análisis de regresión múltiple que vamos a empezar a ver el día de hoy. Ok, entonces en su libro de texto ustedes pueden ver este tema, está ahí en el punto 15.1, ya en el capítulo 15 vamos a comenzar. Y básicamente un modelo de regresión múltiple es, es el modelo en el cual me representa la relación de una variable dependiente con dos o más variables independientes, ¿no? En la análisis de regresión lineal simple, bueno, era nada más una relación entre una variable dependiente y una variable independiente. En este caso, bueno, pues se dice múltiple porque se involucran más de dos variables independientes. Así que bueno, el modelo quedaría de la manera como ustedes pueden ver ahí en la fórmula 15.1 de su libro, donde y es igual al valor de beta 0 más beta 1 que multiplica al valor de la variable independiente 1 más beta 2 por el valor de la variable independiente 2 más sucesivamente hasta llegar al valor de BP por la variable independiente XP, más obviamente el término aleatorio o la parte aleatoria de este modelo, que es el término del error, como viene ahí. Bueno, la ecuación de regresión múltiple, bueno, pues como estamos eh, considerando un término aleatorio, bueno, pues sería eh, el valor esperado de y es igual a la constante beta 0 más los valores, los coeficientes de beta multiplicados cada uno por su correspondiente valor de la variable independiente, ¿no? Que así, la ecuación de regresión múltiple con respecto al valor esperado. En la fórmula 15.3, bueno, quitando el valor esperado, bueno, nos quedaría la ecuación de regresión múltiple estimada con el valor de y estimada es igual a beta 0, la constante, más el valor de los coeficientes de cada uno de los variables independientes, ¿sí? Sumados, así sucesivamente. Donde bueno, B0, bueno, la constante, B1 y B2 son las estimaciones o los predictores eh, de las demás variables. Ok, sería la 15.3. En la parte de la figura 15.1 tenemos el proceso de estimación de regresión múltiple, donde bueno, tenemos los datos muestrales. Calculamos la ecuación de regresión múltiple estimada utilizando el método minus cuadrados, como vimos en el análisis de regresión lineal simple, solamente que aquí, como tenemos más de una variable independiente, obviamente ya estamos haciendo más grande la ecuación. Y por consiguiente, bueno, pues si lo vamos a calcular manualmente es un proceso un poquito laborioso, un poco largo. eh, Aún si usamos una hoja de cálculo para poder realizar calcular estos mínimos, pues también es un proceso también un poco largo, ¿no? Para eso precisamente aprovecho y comento que a partir de aquí, bueno, vamos a utilizar software especializado. En este caso vamos a utilizar el Minitab para realizar los cálculos, ¿sí? Ya que nos dé directamente la ecuación de regresión múltiple estimada y los valores de los estadísticos muestrales, ¿no? Ya con estos estadísticos muestrales, pues ya tenemos los valores de beta 0, beta 1, beta 2, así hasta beta P.
Y bueno, pues con eso ya podemos construir nuestro modelo de regresión múltiple, donde bueno, vamos a hacer los mismos cálculos que hicimos en análisis de regresión lineal, donde pues, tenemos que verificar supuestos, aplicar pruebas de hipótesis, análisis de varianza, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es el mismo proceso, el mismo algoritmo que utilizamos en la, en la, en el análisis de regresión lineal simple. La única diferencia, bueno, pues es que aquí, en el momento de calcular la ecuación de regresión lineal múltiple estimada, bueno, vamos a hacerlo utilizando un software especializado. Esto es bueno porque, bueno, aparte de que en el programa de estudios se nos este, alienta a que utilicemos paquetes de estadística, bueno, pues vamos a aprovechar esto y es importante que ustedes los puedan, los puedan utilizar. Bien, en, su libro de texto, bueno, viene un problema como ejemplo para realizar este análisis donde, bueno, pues es básicamente una empresa de transporte de mercancías, ¿sí? Es una empresa repartidora, donde, bueno, pues analizaron 10 rutas o a 10 conductores, donde, bueno, pues se registró las millas que recorrieron contra el tiempo de la ruta que se tardaron o en total este, lo realizaron dicha ruta, ¿no? O sea, por ejemplo, la ruta 1, bueno, eh, se recorrieron 100 millas y en el recorrido se hizo un total de 9.3 horas. Y así sucesivamente hasta la décima ruta. Entonces, aquí quieren ver que, o bueno, se establece que el tiempo de recorrido de la ruta pues tiene una relación con las millas recorridas, ¿no? Pues esa es una suposición válida y obvia o lógica, donde bueno, pues estamos tratando de relacionar que el tiempo que me tardo en una ruta pues va a depender de las millas que me voy a tardar. Así como lo vemos o como se plantea inicialmente, pues sería un análisis de regresión lineal simple, ¿no? Porque nada más tendríamos dos variables, una variable de respuesta y la variable independiente x1. Entonces, así como está planteado, bueno, pues se tendría que realizar lo que hicimos en el tema pasado, donde, bueno, pues hacemos eh, la determinación de la ecuación de regresión lineal estimada, donde pues, aplicamos el método mínimos cuadrados y lo que ya realizamos en el tema pasado. Aquí en su libro de texto, bueno, pues aparece la dispersión. Podemos ver que es una dispersión positiva, o sea, la relación de las variables es directa. Cuando aumenta uno, aumenta la otra variable. Y bueno, pues ya aplicando el método mínimos cuadrados, pues ahí ya obtenemos la ecuación de regresión estimada y es esta, ¿no? Y estimada es igual a 1.27 más 0.0678 que multiplica a la variable independiente x1, o sea, las millas recorridas. O sea, el valor del tiempo estimado de la ruta es igual a 1.27 más 0.078 multiplicado por el número de millas que se recorren. Esa básicamente es la interpretación de la ecuación. Eh, aquí pues se realiza el análisis de ANOVA, pues básicamente para saber si con un cierto nivel de significancia, saber si hay una relación, ¿no? Bueno, pues obviamente hay una relación. Sin embargo, bueno, pues aquí en el texto dice, bueno, pues que al tratar de identificar otra variable independiente, bueno, pues también se dieron cuenta que
el número de entregas que se realiza en cada ruta, pues también contribuye al tiempo de recorrido de toda la ruta. Entonces dice, bueno, pues no nada más es la distancia que recorren lo que afecta el tiempo que se tarda la ruta, sino que también cuántas entregas tienen que realizar dentro de su ruta y eso también va a afectar. Entonces aquí nos quedaría una tablita como esta, la 15.2, donde bueno, se está agregando como la variable x2 el número de entregas hechas en cada ruta. Así que ahora lo que tratamos de hacer, primero en el análisis sistemático, pues tratamos siempre de analizar o delimitar nuestros análisis, bueno, pues sacando o delimitando entre menos variables posibles, bueno, pues el problema, ¿no? Pues saber o primero de esta variable contra esta variable, bueno, qué tal comportamiento hay. Y después podemos ir aumentando nuestro análisis, incluyendo otras variables, ¿no? Podemos hacer nuestro modelo un poquito más grande, un poquito más sensible eh, y, bueno, pues obtener a lo mejor una conclusión más adecuada para nuestra toma de decisiones. Obviamente que todo, volviendo al enfoque sistemático, pues todo afecta a todo. Así que, bueno, pues si queremos saber cuál sería el resultado o una variable de respuesta, bueno, pues tratamos de verificar el número eh, de variables que puedan afectar dicha variable de respuesta, variables independientes que puedan afectar dicha variable de respuesta. Así que, bueno, aquí ya se dice, ok, la variable de respuesta, que es el total de tiempo de la ruta, se ve afectada por las millas que recorre la ruta y además vamos a agregar otra variable que es el número de entregas que se realiza en dicha ruta. Bien, entonces aquí vamos a poner esa nueva variable y bueno, pues vamos a calcular la ecuación de regresión lineal estimada que aquí en su libro, bueno, pues quedaría aquí en la 15.6. Ahí está, la pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Esa es la ecuación de regresión lineal estimada que se obtuvo, donde la y estimada es igual al valor constante de B0, que es 0.869, más B1, que es el coeficiente de X1, que es igual a 0.611, más B2, que es el coeficiente de la variable independiente X2, que su valor es igual a 0.923. Bien, vamos a analizar esta ecuación primero, bueno, desde un enfoque de la relación que tiene la variable de respuesta respecto a los coeficientes de cada una de las variables. Por ejemplo, bueno, eh, sabemos que la constante, bueno, pues ahí es 0.89, es donde cruza por el eje de las Y, más 0.0611, que es el valor de de B1, perdón, que es positiva. Entonces la variable independiente X1 tiene una relación directa con el valor estimado de Y, ¿no? Porque es positivo. O sea, tendría una pendiente hacia arriba. Y la relación que tiene el coeficiente B2 con la variable dependiente o estimada o de Y estimada también es positiva. O sea, también es directa. O sea, entre más aumenta el valor de, de X2, o sea, de la variable independiente 2, pues también va a aumentar el valor de la variable dependiente estimada, de Y estimada. Entonces, ambos son relaciones positivas de los dos coeficientes, así que tendríamos una dispersión de arriba hacia abajo, no de izquierda a derecha. Perdón, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Bien, esa es la interpretación de esta función. Ahí aparece también el resultado del Minitab.
con una variable independiente. Esta tablita 15.3 esa es la tablita que nos saldría. Ahorita la vamos a hacer nosotros en Minitab. Solamente analizando el problema desde dos variables, ¿no? Una independiente y una dependiente. Esta es la tablita donde, bueno, pues la ecuación de regresión nos quedaría que el tiempo recorrido es igual a 1.27 más 0.0678 millas. O sea, por cada milla recorrida, pues se multiplica por 0.0678 más 1.27 y es el tiempo que nos tardaríamos en la ruta, ¿no? Esa sería esa. Viene aquí los predictores, tenemos el valor de t. Acuérdense que esta nos servía sobre todo para el valor crítico. Saber si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. El valor de probabilidad, valor p, 0.390. En la constante que, bueno, ese valor realmente no nos indica, o no nos sirve de mucho. Pero el que sí nos sirve pues, es el valor de x1, que son las millas, que es 0.004. Y como el nivel de significancia, creo que para este problema es 0.05, que es mayor que el nivel de, que es mayor que el valor de P, entonces rechazamos la hipótesis nula, donde acuérdense que decimos que beta 1, perdón, es igual a 0. Quiere decir que beta 1 es diferente que 0, lo que significa, a su vez, que sí tiene una relación o sí hay una significancia entre la variable millas contra la variable de tiempo recorrido. Nos da el valor de r cuadrada, que es poco baja, o sea, realmente ahí no hay tanto, no hay una relación muy grande según el valor de r cuadrada. Recuerden que ese valor pues me va a dar la correlación, una correlación, una idea de la correlación que existe entre las variables. Y el análisis de varianza, bueno, nos da el valor de f y el valor de p, que ya dijimos que, bueno, el valor de p es menor que el nivel de significancia, por eso rechazamos la hipótesis, que ya explicamos cuál era. Ok, en la tablita 15.4, aquí ya utilizamos de nuevo el Minitab, pero aquí ya utilizamos las dos variables independientes contra la variable de respuesta. Y nos quedaría esta ecuación de regresión lineal múltiple, ¿sí? Donde la variable de respuesta tiempo de ruta, va a ser igual a la constante. Este es x1 y este es el valor de x2, ¿no? Este sería b1, b2, este es b0. Entonces, nos quedaría la tablita de los coeficientes y de los valores de distribución T y P de esta manera. Aquí lo que quiero que tomen en cuenta, bueno, pues que el valor de P, los dos son menores que 0.05, que es el nivel de significancia. ¿Qué significa? Que tanto los valores de las millas recorridas como los valores de el número de entregas realizadas en la ruta, pues sí tienen un peso sobre la variable de respuesta, que es el tiempo que está en la ruta. O sea, ambas variables sí tienen una relación importante respecto a la variable dependiente. Si alguno de estos valores nos hubiera salido mayor que el valor de P, entonces estamos hablando de que la hipótesis nula se acepta. O sea que beta P es igual a 0. Esa variable entonces no entraría o no tendría un impacto significativo, perdón, eh, en la variable dependiente. Y esto que estoy diciendo, bueno, pues es importante porque son los razonamientos que a ustedes se les van a preguntar en los problemas de tarea de este tema. Aquí no se va a preguntar que, bueno, pues que resuelvan o que calculen, no. Esto lo vamos a hacer utilizando las herramientas que les digo, que es paquetes computacionales que nos permitan hacerlo, ¿no? Si ustedes saben cómo calcular un Excel, también lo pueden calcular en Excel y adelante lo pueden hacer.
Aquí yo en las sesiones, pues voy a utilizar el Minitab y pues me voy a basar en ese programa. Pero lo que más es importante aquí, pues es eso, que ustedes eh, sepan interpretar esta información, ¿no? Esta es la parte crítica y básica de este tema. Entonces, en la ANOVA nos quedarían estos valores y acuérdense que en el ANOVA, cuando es análisis de regresión lineal múltiple, el único, se los dije cuando vimos el tema, es F. ¿Sí? F es el único que podemos determinar para cuando hacemos el análisis de una variable dependiente con varias variables independientes. A diferencia lineal simple que podemos utilizar también el valor de t. Aquí solamente el valor de f. Pero el valor de t, pues sí lo podemos utilizar para comprobar cuál variable específicamente es la que afecta a, a mi función, a mi modelo. Como el valor de p es 0 y este es menor que el nivel de significancia, pues se rechaza la hipótesis nula, donde se dice que eh, BP es diferente de 0. ¿Qué quiere decir? Que si hay una relación de alguna de las variables o de varias de las variables con la variable dependiente. Y en la tablita de arriba, pues me dice a mí, pues serían las variables independientes que sí se relacionan, que tienen un peso mayor con la variable dependiente, como es en el caso de las millas y las entregas. Ok, entonces básicamente de esto se trata el tema de análisis de regresión. Por último, para terminar con esta sesión, pues voy a hacer un ejemplo, este ejemplo específicamente con el programa de Minitab, ¿no? Para que pues ustedes también lo puedan hacer en su casa. Bien, aquí tengo la tabla 15.2 que tienen ahí en su libro de texto. ¿Sí? La capturo en Excel y bueno, pues aquí nada más puedo hacer un copiado y pegado a Minitab sin ningún problema, ¿no? Ok, aquí recuerden, hay que identificar cuál es mi variable de respuesta. Mi variable de respuesta aquí en este caso específico es el tiempo de la ruta. O sea, ¿qué tanto se tardaría una ruta en hacer su recorrido? Si va a recorrer cierto número de millas y va a ser tantos números de entrega, ¿no? Eso sería este, cómo está planteado. Así que esto sería el valor de Y, ¿no? Esta sería la variable de respuesta, el valor de Y. Y estas serían las variables independientes, ¿no? O en este caso, o en este primer caso, bueno, pues las millas recorridas y el número de entregas. Pero recuerden que el primero vamos a hacer el análisis de lineal simple, pues considerando nada más estas dos variables. Así que las vamos a copiar y las vamos a pegar acá en Minitab. Hacer un poquito más grande aquí esto para que se vea claramente. Eh, Pegamos. Sí, ahí nos queda. Recuerden, en este caso, tiempo ruta es la variable de respuesta y la variable independiente sería millas recorridas. Pero puedo utilizarlo al revés, ¿no? Puedo decir, bueno, pues, ¿cuánto serían las millas recorridas eh, que yo tendría que recorrer en una ruta si eh, utilizo tanto o me tardo tanto tiempo en esa ruta? Puede cambiar, ¿no? Ustedes son los que van a definir en cada problema cuál sería su variable de respuesta y cuál es su variable independiente. O pueden alternarlas, ¿no? Pueden verlo de diferente manera. Sobre todo se los menciono porque en algunos problemas así se los van a plantear. Bien, aquí entonces se van a estadísticas. Eh, Vamos aquí a hacer el menú este. Vamos aquí en la parte de estadísticas. Bueno, perdón. Aquí en estadísticas nos vamos a regresión. Y la parte que dice regresión,
Aquí nos vamos otra vez a regresión y nos vamos a la parte que dice modelo de regresión ajustado. Bien, dependiendo de la versión que ustedes usen de este programa, pues obviamente va a cambiar un poco ahí el menú, pero básicamente sería esa la ruta, ¿no? Estadísticas, regresión y modelo de regresión ajustado. Bien. Ok, entonces tendríamos esta tablita donde, bueno, pues se nos eh, tiene los siguientes campos. Primero, bueno, tenemos que poner la variable de respuesta o variables de respuesta, ¿sí? En ese campo y luego dice los predictores continuos o también puede ser predictores categóricos. En este caso, pues, estamos hablando de datos cuantitativos, nos vamos a solamente los predictores continuos, eh, los únicos dos campos que vamos a utilizar. Entonces seleccionamos tiempo de ruta como la variable de respuesta y en el predictor continuo, bueno, pues utilizamos las millas recorridas. Nos vamos aquí a gráficas. Le ponemos que 4 en una. Residuales para las gráficas, los podemos poner regulares o los estandarizados, ¿no? Como los que usamos ahí. Básicamente lo que nos va a dar aquí, pues es, si recuerdan un poquito las gráficas, estas para corroborar el supuesto, pues son estas grafiquitas que tenemos aquí, las que estamos poniendo aquí, que nos ponga el Minitab. Así que bueno, vamos a poner ahí. Todo lo demás lo vamos a dejar así. Lo que me importa es la tabla de ANOVA, así que es lo único que vamos a poner. Entonces le damos OK. Ahí está recuerden que esto es para corroborar que hay una distribución normal del error, ¿sí? Para saber que se cumplen con los supuestos y bueno, al parecer sí queda así, ¿no? Ahí está. Bien, estas son las gráficas, algunas gráficas que ya vimos en el tema anterior. Bien, aquí entonces vamos aquí al análisis de varianza. Aquí tenemos el ANOVA. Aquí tenemos la ecuación. A ver, va a ser un poquito más grande. Ahí tenemos la ecuación este, de regresión. Permítame. Aquí está. Ah, sí. Entonces la ecuación de la regresión nos queda como como viene en su libro, 1.27 más 0.678 media de recorrida. Eso nos va a dar igual al tiempo que me voy a tardar en realizar mi ruta. Los valores de P, bueno, ya dijimos que el de la constante es 0.39. El de las medias recorridas es 0.004, que es menor que el nivel de significancia, pero pues que ya dijimos que eso nos hace que rechacemos la hipótesis nula. Así hay una relación de las medias recorridas con el tiempo de la ruta. Tenemos los valores de R cuadrada, igual como viene en su libro. Vamos a ver ahora la tablita de ANOVA. Bien, nos salen los mismos valores de regresión. Las millas recorridas, el error, el valor de P. 0.004, que ya también ya lo explicamos, ¿no? O sea, básicamente esta lo que quiero mostrarles pues es que es el mismo valor que nos salió en la tablita 15.13, que ahí la pongo en la pantalla. Ahorita la pongo ahí. 15.3, perdón. Y ahí está, ¿no? Esa es la misma tabla. Un poquito diferente, pero son básicamente los mismos datos. Bien. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo en lugar de poner el tiempo de ruta, cómo cambiaría mi modelo? Pues como variable de respuesta, pongo las millas recorridas. Bueno, pues podemos hacer simplemente, vamos a lo mismo, cambiamos nada más el modelo, poniendo aquí
borramos la respuesta y ponemos las millas recorridas como respuesta y el tiempo de ruta como predictor. Bueno, pues no vamos a ponerle gráficas, así que aquí lo ponemos para que no nos salga gráficas. Nada más me interesa la tablita de ANOVA y la ecuación de regresión. Ahí está. Esta es la ecuación de regresión, considerando, intercambiando así las variables, ¿no? Recuerden que en algunos problemas que les voy ahí a dejar de tarea, pues básicamente ahí hace que ustedes en una parte pues tomen en cuenta una variable de respuesta y otra como la variable independiente y los vayan así alternando. Entonces, así nos quedaría considerando el tiempo ruta como la variable independiente y las millas recorridas como la variable de respuesta. Hacemos el análisis de la... Aquí también nos da el tiempo ruta, .004, o sea que también es menor que el nivel de significancia, así que también se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir que el tiempo ruta sí es una variable que tiene una significancia con el valor de la variable de las millas recorridas. Aquí también nos tenemos nuestra tablita de ANOVA y así, ¿no? Entonces, básicamente aquí lo que quiero demostrarles pues es eso, ¿no? Que pueden ustedes intercambiar, ¿no? La variable de respuesta por una columna y la variable independiente por la otra, ¿no? Bueno, vamos ahora a hacer el análisis de regresión lineal múltiple, o sea, vamos a utilizar eh, las dos variables, las millas recorridas y el número de entregas. Entonces ahora voy a copiar esta parte de la tabla, donde estoy ya considerando las dos variables independientes y la variable de respuesta. Copiamos y pegamos. Ahí la tenemos, quedaría así de esta manera. Y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a regresión, modelo de regresión ajustada. Y aquí vamos a cambiar otra vez de nuevo. La variable de respuesta es el tiempo de tarda en el recorrido de la ruta. Y en los predictores, pues vamos a seleccionar el C2 y C3, o sea, las millas recorridas y el número de entregas. Eh, también aquí no le vamos a dejar gráficas, porque me interesa nada más la pura tablita. Y le damos OK. Y ese es el valor de la ecuación de regresión lineal, ¿no? El tiempo de la ruta va a ser igual a menos 0.0869 más 0.061113 millas recorridas más 0.93 por el número de entregas. Y aquí, por aquí, bueno, hay una diferencia contra el dato que viene en el libro. Sería cuestión nada más de corroborarlo porque aquí en el libro es positivo el valor de eh, del coeficiente de B0. Es 0.89, pero positivo. Así podemos ver aquí, comparar contra el valor que nos da aquí el libro. Ahí está, 0.89. La otra si son positivos, tiene una relación positiva. Recuerda que es lo que interesa bastante, saber cómo se relaciona el tiempo de la ruta. Con las millas recorridas es positivo, o sea, entre más aumenta las millas recorridas, mayor es el tiempo de la ruta. Y también respecto al coeficiente B2, que es el número de entregas, también es positiva, o sea, entre más números de entregas hay, obviamente el tiempo de ruta también va a crecer. Ok, los coeficientes, aquí ya el valor de P y el valor de T también están calculados. Y bueno, pues dice que, ya lo dijimos, esta tablita de ANOVA es básicamente la misma.
que viene en su libro, en esta parte, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Nada más la diferencia es el coeficiente o la constante B0, que es negativo, y en el libro viene positivo. Sería cuestión de graficarlo para ver dónde corta este. Y bueno, pues todos los valores los tenemos igual y las conclusiones obviamente son igual. Aquí nada más lo que trato de mostrar con el Minitab, pues es que cómo podemos calcular y hacer los problemas de tarea de una manera más rápida, ¿no? Más sencilla que hacerlo manualmente. Bien, pero recuerden, lo importante también es que ustedes sepan la interpretación que vamos a tener de todos estos datos, ¿no? O sea, qué, este, qué representan cada uno de ellos. Y en esto, bueno, pues precisamente regresando a su libro de texto, aquí dice notas sobre la interpretación de los coeficientes. Bueno, el análisis ahí es que se interpreta de la siguiente manera. B1, o sea, el valor de B1 dentro del coeficiente de la ecuación de regresión, eh, va a hacer que aumente el valor de la variable dependiente en 0.0611 siempre y cuando los valores de las demás variables permanezcan constantes. Sí, eso ahí lo dice en esta parte del texto. Dice B1 representa la estimación del cambio en Y debido a un cambio en una unidad de X1, mientras todas las demás variables independientes permanecen constantes. Entonces esta parte esa es la parte eh, crítica de la interpretación de los coeficientes, de los valores de los coeficientes. Y se los menciono porque, repito, en algunos problemas, pues también les van a pedir ese dato. Ok, entonces hasta ahí vamos a concluir el tema del día de hoy. Después de esto siguen unos ejercicios y mañana continuamos con el siguiente tema. Les agradezco su atención y nos vemos en la siguiente sesión.